Hola, ¿qué tal, jóvenes de cuarto semestre? Vamos a iniciar los trabajos de Historia del siglo XX-2. Soy el profesor Luis Emilio Morales. A lo largo de 3 unidades veremos los principales acontecimientos que van de 1950 al 2000. Para iniciar los trabajos de Historia del siglo XX-2, haremos una recapitulación del semestre A, ya que algunos acontecimientos que suceden en la segunda mitad del siglo XX se inician en la primera mitad y es importante recapitularlos para que ustedes tengan en claro estos conceptos. Trabajaremos con una línea del tiempo y ahí les voy a explicar 3 de los principales eventos sucedidos en este lapso. Vamos a explicarles brevemente lo que es la Primera Guerra Mundial, que inicia en 1914 y termina en 1918, el Interbellum, que se da de 1919 a 1938, y la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolla de 1939 a 1945. Bueno, la Primera Guerra Mundial, también llamada Gran Guerra, es un acontecimiento que se da en Europa principalmente, con el asesinato del archiduque Franz Ferdinand. Él era el heredero al imperio austrohúngaro. El 28 de junio de 1914 es asesinado y se inician los conflictos. En la Primera Guerra Mundial se divide en 2 bandos, que son la Triple Entente, integrada por Inglaterra, Francia y Rusia, y la Triple Alianza, integrada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. En ambos bandos tuvieron otros países que fueron a apoyar ya sea uno u otro bando. Bueno, en esta guerra 70 países participan, hay aproximadamente 70 millones de muertos y 20 millones de heridos. Bueno, estos muertos se dan porque es la primera guerra moderna en donde se utiliza armas militares como son la artillería, los tanques de guerra se inician a usar militarmente y el avión de combate. El imperio alemán es derrotado y pierde el 10% de su territorio. Y bueno, posteriormente en 1917 inicia la Revolución Rusa, liderada por Vladimir Ilich Lenin. Bueno, la URSS quita la monarquía, lo que se conoce en Rusia como el zarismo. En Rusia le dicen zar, pero en otros países se les conoce como rey. Es derrocado el zar Nicolás II de Rusia y la revolución gana y es la primera nación en instaurar el comunismo como forma de gobierno. Posteriormente iniciamos con los trabajos de el Interbellum. Bueno, en 1919 se da el Tratado de Versalles, que es el documento oficial que pone fin a la Primera Guerra Mundial y le impone fuertes sanciones a Alemania. Estas sanciones derivarían en un enojo de la sociedad alemana, y lo cual resultaría en que años después el partido nazi gane las elecciones, pero eso lo veremos más adelante. Bueno, a pesar de que el Interbellum no tuvo conflictos, pero también se le conoce como el periodo entre guerras. No tuvo grandes conflictos, pero sí hubo una gran crisis económica. Aquí se da lo que es conocido como el crack del 29, que es la caída de la bolsa de valores de Nueva York. Esto sucede el 24 de octubre de 1929. Bueno, como hemos visto, Estados Unidos participó en la Primera Guerra Mundial, pero tuvo una ventaja que no tuvieron los otros países, que es que la guerra no se dio en su territorio. Esto generó una gran confianza en los empresarios, en los bancos estadounidenses, que empezaron a darle crédito a todos los ciudadanos. Y de repente los ciudadanos llegó un momento que estaban tan endeudados que simplemente no podían pagar. Esto hizo que los banqueros y las personas en general entraran en una severa crisis.
Esta crisis, a pesar de que se inició en Estados Unidos, repercutió en todo el mundo y esta crisis incluso impactó a México. Incluso duró 10 años este periodo de crisis. Posteriormente, en 1933, Adolfo Hitler es proclamado canciller de Alemania por el partido nazi. Bueno, en Alemania se le llama canciller a lo que es la máxima autoridad, como el equivalente para nosotros lo que es el presidente de la República. Posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, se inicia el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invade Polonia. La Segunda Guerra Mundial está iniciada por dos bandos, está integrada por dos bandos. Lo que es el eje, que son Alemania, Japón e Italia, y los aliados, que son AURSS, Inglaterra, Francia, y posteriormente al último llega Estados Unidos. Bueno, esta es una de las guerras más sangrientas que ha tenido la humanidad. Entre 50 y 60 millones de muertos son los que acaecieron en este evento. Son las cifras oficiales. Se dice que puede llegar a 100 millones de muertos los que hubieron. En total, 23 países fueron los beligerantes, es decir, los que participaron directamente en la guerra. Pero en realidad casi todos los países del mundo participaron de una u otra manera, ya sea o confrontándose físicamente, participando, enviando tropas, como es el caso de Australia y Canadá, o haciendo misiones de reconocimiento, como México, que participa con el Escuadrón 201, y algunos otros países participaron pues simplemente vendiéndoles insumos para la guerra a las potencias, ya sea del eje o a los aliados, vendiéndoles petróleo, fabricando armas o simplemente transportándolas. Hay incluso países que participaron, que apoyaron tanto a uno como a otro bando. Bueno, el 7 de mayo de 1945 Adolfo Hitler se suicida y Alemania se rinde. Posteriormente, todavía Japón aguanta otros 3 meses más en la guerra, pero el 15 de mayo de 1945 Japón se rinde después de que Estados Unidos lanza 2 bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Esto provocaría la rendición de Japón y se toma como la fecha oficial del fin de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, posteriormente, en 1945 inicia la Revolución China, encabezada por Mao Zedong. Bueno, la importancia de este evento es que sienta las bases como China, como la China socialista, y a partir de ahí emergería hasta llegar a ser pues el país que conocemos hoy. Posteriormente, en 1946 se da la división de Alemania en 4 zonas. Bueno, este tema es muy importante ya que cuando Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial, los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial se dividen al país en 4 sectores: uno Estados Unidos, uno la URSS, uno Inglaterra, uno Francia y uno Estados Unidos. Eso derivaría en que se crearan 2 Alemanias, la Alemania Federal y la Alemania Democrática. Y así es como se inicia la Guerra Fría, que es nuestro primer tema de esta materia. ¿Sale? Pero eso lo veremos más adelante. Y por último, en 1947 se firma el Plan Marshall. Bueno, el Plan Marshall es una iniciativa de Estados Unidos para apoyar a los países de Europa, a los países que habían perdido, que habían ganado la guerra, pero habían perdido mucha población, habían perdido sus industrias, eran países que se encontraban en una severa crisis,
sus ciudades principales estaban destruidas, estaba destruido Londres, París, las principales ciudades de Holanda, de Bélgica, de incluso de Alemania, estaban totalmente destruidas. Entonces Estados Unidos ve en esto una oportunidad, ya que igual que como sucedió en la Primera Guerra Mundial, el principal conflicto se dio en Europa. En Europa se da el principal conflicto y el territorio de Estados Unidos pues no es afectado. Entonces Estados Unidos se da cuenta que las guerras le son benéficas y utiliza el Plan Marshall para poder adentrarse en la política de Europa, y posteriormente mediante otros planes impondrían, por ejemplo, la moneda como la moneda suya, que es el dólar, como el principal instrumento de comercio a nivel mundial. Ustedes sabrán que a nivel internacional el dólar pues es la principal moneda con la que se mueve el comercio en el mundo. Bueno, a partir de esto se inicia con el Plan Marshall, el dinero que le presta Estados Unidos a los países europeos, pero obviamente pues con algunas ventajas para los Estados Unidos, que posteriormente vamos a analizar. Bueno, esta sería la recapitulación. Si tienes alguna duda de este tema o de algún otro tema, ya sabes que me puedes consultar, ya sea por correo o al WhatsApp. Bueno, espero que estés bien. Gracias por ver este video.